A mediados del siglo XIV, el mundo era un tablero dividido entre imperios, religiones y rutas comerciales. El Mediterráneo se abría hacia el este como una arteria por donde fluían las riquezas de Oriente: seda, especias, oro y esclavos. En ese vasto entramado de intereses, un puerto se alzaba como una joya codiciada por todos: Cafa, una ciudad genovesa en la península de Crimea frente al Mar Negro. En aquella época Italia aún no existía como país. Su territorio estaba fragmentado en una multitud de ciudades-estado independientes, cada una con su gobierno, su ejército y su propia política exterior. Entre ellas destacaban las repúblicas marítimas, auténticas potencias navales y comerciales que dominaron el Mediterráneo durante siglos. Unas ciudades cuya fuerza provenía del comercio, la diplomacia y el control de las rutas marítimas. Movían seda, especias, metales y esclavos entre Oriente y Occidente. Y sus flotas eran al mismo tiempo mercantes y militares. A través de sus colonias y factorías, estas repúblicas marítimas extendieron su influencia desde el norte de África hasta el Mar Negro. Entre todas ellas, Venecia, Pisa, Amalfi y Génova fueron las más poderosas. Génova fundaba colonias, establecía factorías y levantaba fortalezas donde pudiera atracar un barco y comerciar con una moneda. Fue en la península de Crimea donde la ciudad-estado fundó su joya más preciada: Cafa, un enclave cristiano en territorio musulmán, rodeado por los dominios de la Horda de Oro. La Horda de Oro fue un kanato, es decir, un estado gobernado por un kan, surgido tras la descomposición del Imperio mongol en el siglo XIII. Su núcleo original lo formaban los descendientes de Batu Khan, nieto de Genghis Khan, que había conquistado las tierras de los antiguos principados rusos, el Volga y la estepa póntica. La Horda de Oro era una entidad política y militar compuesta por pueblos mongoles y túrquicos que mezclaron su herencia nómada con estructuras de gobierno estables. Su capital fue Saray, a orillas del Volga, una ciudad próspera donde convivían mercaderes musulmanes, cristianos y mongoles. Más que un pueblo o un simple ejército, la Horda de Oro fue un imperio de las estepas, un poder híbrido entre lo nómada y lo urbano, y lo mongol y lo islámico. Controlaba el comercio entre Oriente y Occidente y ejercía su influencia desde el Mar Negro hasta el Caspio. Su territorio abarcaba las vastas estepas del sur de Rusia, parte de Ucrania y la península de Crimea. Dominaban el paso de caravanas, imponían tributos y mantenían una red de vasallajes que alcanzaba incluso a los principados rusos. Y en aquel tablero de poder, Cafa, esa pequeña colonia genovesa, se convirtió en una espina clavada en su frontera. Sus torres de piedra y sus murallas blancas se convirtieron desde el primer día en una provocación en medio de la llanura. Para los descendientes de Genghis Khan, que siempre habían dominado un vasto mundo sin muros, aquella fortaleza suponía una afrenta. Génova había llegado allí un siglo antes, gracias a los acuerdos firmados con el Imperio mongol, que a cambio de tributos y concesiones comerciales obtuvieron el permiso para fundar una colonia en Crimea. Los genoveses construyeron un puerto, almacenes, iglesias y levantaron murallas para proteger su riqueza. Por sus muelles pasaban caravanas que llegaban desde Persia, desde la India e incluso desde China. Allí se comerciaba con sedas, especias, miel, esclavos, pieles y metales preciosos. Todo lo que movía el comercio global del momento pasaba, de un modo u otro, por Cafa. Por eso se decía que quien controlara esa ciudad controlaría el flujo de Oriente hacia Occidente.
Para Génova, Cafa era una joya estratégica. Le permitía acceder directamente a los mercados del este y mantener su eterna rivalidad con Venecia, su gran competidora en el Mediterráneo. Pero aquel puerto, a pesar de ser genovés, se alzaba sobre tierra mongola, y los mongoles no tardaron en ver con cierto recelo la creciente influencia cristiana en una región que consideraban históricamente suya. Durante décadas, la convivencia entre los genoveses y la Horda de Oro se mantuvo en un delicado equilibrio. Los mongoles permitían el comercio en Cafa a cambio de tributos, y los mercaderes italianos abastecían la región con productos traídos desde el Mediterráneo. Era una relación de conveniencia, desconfianza mutua, envuelta en oro y seda. Pero las tensiones comenzaron a crecer. Los genoveses, envalentonados por su poder comercial y militar, expandieron sus fortificaciones y aumentaron su influencia en los mercados locales, mientras los mongoles comenzaban a ver con hostilidad la presencia de una colonia cristiana tan próspera dentro de su propio territorio. El detonante llegó por un incidente que, como suele ocurrir, comenzó con una pequeña disputa, apenas sin importancia. Esa gota tan pequeña como cualquiera, pero que sirve para colmar el vaso y derramar su contenido. En el puerto de Tana, una ciudad levantada en la desembocadura del río Don, las tensiones llevaban tiempo gestándose. Aquel era otro enclave bajo dominio de la Horda de Oro, pero, al igual que en Cafa, los genoveses habían obtenido permiso para comerciar allí. En el puerto se mezclaban mercaderes musulmanes, cristianos, armenios, tártaros y griegos, entre los puestos de especias y las lonas cargadas de seda. Aparentemente todos compartían el mismo interés, el comercio, pero bajo la superficie de aquella calma aparente latía una tensa rivalidad religiosa y económica. Los genoveses, acostumbrados a moverse con privilegios diplomáticos, comenzaron a ser vistos como arrogantes y abusivos. Los comerciantes musulmanes locales, apoyados por las autoridades mongolas, los acusaban de fraude y de acaparar el mercado. Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes, hasta que, un día, una disputa banal, quizá por un cargamento retenido o una deuda impagada, se salió de control. Las palabras se convirtieron en empujones y los empujones en cuchillos desenvainados que convirtieron el puerto de Tana en un baño de sangre. Varios comerciantes musulmanes murieron a manos de los genoveses y el caos se extendió por los muelles. Cuando la noticia llegó al Khan Janibek, la respuesta fue inmediata. A sus ojos, aquel incidente era una ofensa política y religiosa cometida en su propio territorio, por lo que exigió la entrega de los culpables. Pero los genoveses, temiendo represalias, abandonaron Tana a toda prisa y se refugiaron tras las murallas de Cafa, su ciudad fortificada más cercana. Algo que para el Khan supuso un grave insulto. Los consideró rebeldes y traidores a los acuerdos firmados con sus predecesores. Fue, como ya he dicho, la gota que colmó el vaso. A partir de ese momento, el Khan Janibek decidió acabar con la presencia genovesa en Crimea. En el verano de 1343, los estandartes de la Horda de Oro comenzaron a moverse hacia el sur. Miles de jinetes descendieron por la estepa, avanzando hacia la costa del Mar Negro con un claro objetivo: conquistar Cafa. Las aldeas que rodeaban la ciudad fueron saqueadas y los campos arrasados. Los mongoles esperaban una rendición inmediata, pero Cafa resistió. Sus murallas eran altas y sólidas, y los genoveses contaban con experiencia militar y con una flota que mantenía abiertas las rutas de abastecimiento por mar. Tras el primer asedio, las fuerzas mongolas se vieron obligadas a retirarse temporalmente. Hubo treguas frágiles, incursiones esporádicas y negociaciones fallidas. Nadie daba su brazo a torcer. Ambos bandos se preparaban para lo peor, conscientes de que el enfrentamiento final era tan solo cuestión de tiempo. Y es que para los genoveses, Cafa era demasiado valiosa y para los mongoles, permitir su existencia suponía una grave humillación.
Finalmente, en la primavera de 1346, el Khan Jani Beg lanzó su ofensiva definitiva. Su ejército rodeó la ciudad por completo, cortando las rutas terrestres y preparando un asedio prolongado. El Mar Negro fue testigo de un silencio expectante. Las campanas de Kaffa repicaban en la distancia y el humo de los campamentos mongoles se extendía por la llanura. Así comenzó uno de los asedios más recordados de la historia, que no terminaría con una rendición, sino con el despertar de una horrible pandemia. El ejército de la Horda de Oro era una fuerza temible, heredera directa del poderío militar de Gengis Khan. Contaba con decenas de miles de jinetes que cabalgaban con una gran coordinación, capaces de avanzar durante días sin descanso y de girar en pleno galope para lanzar una lluvia de flechas sin perder precisión. Eran arqueros nómadas, expertos en la guerra de movimiento y formados desde niños en el arte del arco compuesto, un arma ligera pero letal. A su alrededor marchaban infanterías aliadas y contingentes túrquicos, junto con ingenieros de asedio chinos y persas, expertos en levantar trebuchets y manganelas que podían lanzar piedras de más de 100 kilos contra las murallas de la ciudad. Las catapultas golpeaban día y noche sin descanso, mientras los tambores de guerra resonaban sobre la estepa. El ejército mongol se movía disciplinadamente, con una logística impecable. Rebaños enteros de caballos, ganado y provisiones seguían a las tropas, asegurando su movilidad y resistencia. Donde llegaban, el cielo se oscurecía con el polvo de los cascos y el suelo temblaba a su paso. Frente a ese temible ejército, Kaffa se levantaba como una isla de piedra en medio de un mar embravecido. Durante meses las catapultas y los arietes golpearon sus defensas sin éxito, pero entonces algo inesperado cambió el curso de la guerra y también de la historia. Primero fueron unos pocos soldados con fiebre alta y bultos oscuros bajo la piel. Después, los cuerpos empezaron a caer uno tras otro. En cuestión de días, una enfermedad desconocida se propagó entre los mongoles con una rapidez aterradora. Nadie sabía de dónde había venido. Algunos soldados hablaban de ratas que infestaban los almacenes de grano y otros se hacían eco de un terrorífico rumor, un castigo divino que les había sido impuesto por atacar una ciudad cristiana. Los síntomas eran espantosos. Ganglios inflamados que supuraban pus y sangre, manchas negras en la piel y fiebres tan altas que hacían delirar a los enfermos. En pocos días, la muerte se extendió por el campamento como lo hace el fuego entre la hierba seca. Los mongoles no entendían lo que estaba pasando. En su tradición, las enfermedades repentinas eran vistas como señales del cielo o presagios de derrota. Los chamanes aseguraban que sus espíritus protectores los habían abandonado porque la ciudad de Kaffa estaba bajo la protección de un poderoso dios. Así que para protegerse, los soldados comenzaron a quemar incienso, sacrificar animales e invocar a sus antepasados. Pero nada de aquello detuvo a la muerte, que caminaba entre las tiendas con la guadaña más afilada que nunca. Lo que hasta entonces había sido una guerra de acero y fuego, se convirtió en una lucha desesperada contra un enemigo invisible. El ejército del Khan Jani Beg, hasta entonces invencible en el campo de batalla, se estaba viendo devorado por algo que no podía combatir ni con flechas ni con catapultas.
La enfermedad que arrasaba el campamento mongol era la peste bubónica, una de las infecciones más mortales que ha conocido la humanidad. Está causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, descubierta en 1894 por el médico suizo Alexandre Yersin. Por aquel entonces, siglos antes del descubrimiento de las bacterias, nadie podía imaginar que el enemigo no fuese un espíritu ni una maldición, sino un organismo diminuto que viajaba oculto dentro del cuerpo. Un enemigo que se escondía mejor que cualquier ejército conocido. La peste se transmitía a través de las pulgas de las ratas negras, que eran tan comunes en los barcos como en los campamentos. Cuando una rata infectada moría, las pulgas buscaban un nuevo huésped, que podía ser otro animal, o en el peor de los casos, un ser humano. Imagínense la situación de aquellos soldados en un campamento de guerra, hacinados, sin higiene y sin agua limpia. El mejor ambiente para que una enfermedad como esa los devorase a todos uno por uno, igual que un alien suelto entre los pasillos de la nave Nostromo. La Yersinia pestis es una diminuta bacteria que pertenece a un grupo de microorganismos que viven y se reproducen en el interior de otros seres vivos. Su gran peligrosidad reside en su capacidad para colonizar la sangre y los ganglios linfáticos, que son los centros de defensa del cuerpo humano. Cuando una pulga infectada pica a una persona, inyecta con su saliva a la bacteria, que rápidamente busca refugio en los ganglios, donde se multiplica sin control. El sistema inmunitario, al intentar defenderse, desencadena una inflamación violenta. Los vasos sanguíneos se dilatan, los tejidos se llenan de pus y los ganglios aumentan de tamaño hasta formar esos característicos bubones que dan nombre a la enfermedad. Bubones que son en realidad el campo de batalla entre el cuerpo humano y la voraz bacteria. Y en esa lucha microscópica surge la fiebre, el dolor extremo y la necrosis en la piel, que es precisamente lo que provoca las manchas oscuras que le dieron el nombre de peste negra. En su avance, la bacteria puede pasar a la sangre causando la forma septicémica, o a los pulmones, donde se vuelve aún más letal y contagiosa, transmitiéndose a través del aire. Desde un punto de vista biológico, el objetivo de Yersinia pestis no es matar. Su propósito, si podemos llamarlo así, es sobrevivir y propagarse, pero su éxito depende del caos que provoca. Cuanto más rápido enferma y mata, más oportunidades tiene de extenderse a nuevos huéspedes antes de que el primero muera. Esa es su cruel eficacia, un mecanismo natural tan simple y despiadado que convierte cada cuerpo que infecta en una funesta máquina de transmisión. Un enemigo que te mata para sobrevivir, que no tiene intención de hacerlo, pero que tampoco tiene otro remedio, porque de nuestra muerte depende algo tan trascendental como su propio ciclo vital. En apenas unos días, lo que nació en un pequeño insecto se convirtió en un ejército de muerte que ni el Khan Janibeg ni sus miles de jinetes pudieron detener. El origen de aquella peste probablemente se encontraba miles de kilómetros al este, en las regiones del Asia Central, donde la bacteria vivía de forma natural en roedores salvajes. Las caravanas de la ruta de la seda, los comerciantes, los animales de carga y también los ejércitos fueron los vehículos perfectos para su expansión. Y así, viajando escondida entre granos de cereal, pieles y ratas, la peste llegó hasta las orillas del Mar Negro. Lo que los mongoles creían una señal del cielo era en realidad el resultado directo de su propio comercio, de su contacto con los pueblos del este. El mismo comercio que había hecho prosperar a Kaffa y que ahora traía la semilla de la destrucción. Durante semanas, el campamento mongol se convirtió en un cementerio. Las piras ardían día y noche, pero los cadáveres eran demasiados. El olor a muerte se extendía por kilómetros, los caballos enfermaban y los hombres comenzaron a temer a sus propios muertos.
En cualquier otro ejército, aquello habría supuesto una clara señal de retirada, pero el Khan Janibek no era un hombre dispuesto a aceptar la derrota, sino una persona fría y calculadora, que no tardó en darse cuenta de que si aquella enfermedad era capaz de diezmar a su ejército con tanta facilidad, también podría hacer lo mismo con sus propios enemigos. La peste, pensó, no era solo una maldición, era el arma perfecta, silenciosa, invisible y capaz de penetrar hasta donde ninguna catapulta era capaz de llegar. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría la historia. Los cadáveres infectados serían su principal proyectil. Según el relato del notario genovés Gabriele de Musi, los mongoles ordenaron cargar los cuerpos en catapultas y lanzarlos por encima de las murallas de Cafa. Los genoveses no entendían lo que estaba ocurriendo. Desde las almenas vieron los primeros cuerpos elevarse en el aire, balancearse en un arco grotesco y caer dentro de la ciudad con un sonido seco y devastador, parecido al de un saco de piedra golpeando el suelo. Cuando se acercaron a verlos, descubrieron que esos cadáveres estaban hinchados, ennegrecidos y cubiertos de llagas. Algunos de ellos se rompían al caer y esparcían sangre y restos en descomposición sobre las calles, extendiendo el horror de inmediato. Pero no solo extendían el horror, también estaban extendiendo el arma casi perfecta, fruto de la primera guerra biológica de la historia. Los genoveses retrocedían tapándose la boca con trapos, empapados en vinagre ovino, para intentar resistir ese hedor insoportable. Las campanas repicaban sin orden, los monjes recitaban salmos y el miedo no tardó en convertirse en histeria. Los más valientes intentaron enterrar los cuerpos fuera de la ciudad o arrojarlos al mar, pero ya era tarde. Los cadáveres se contaban por decenas y la peste ya se había infiltrado tras los muros. El enemigo había dejado de ser humano. La muerte tenía un nuevo rostro. Día tras día, los defensores veían caer del cielo cuerpos hinchados y ennegrecidos que se estrellaban contra los tejados y las calles interiores. El aire olía a descomposición y el miedo se extendía como una sombra. No sabían lo que era una bacteria, no sabían cómo se transmitía la enfermedad, pero no tardaron en darse cuenta del poder devastador al que se estaban enfrentando. Creyeron que el contacto, el hedor o el simple aliento de los muertos podría contagiar a los vivos. Y no se equivocaban del todo, porque entre los cadáveres viajaban las pulgas infectadas, que los abandonaban rápidamente en busca de nueva sangre. Los cadáveres de las víctimas de peste bubónica no son, por sí mismos, altamente contagiosos una vez muertos. La bacteria Yersinia pestis muere relativamente rápido fuera del cuerpo. Sin embargo, las pulgas infectadas que parasitaban a esas personas y a las ratas seguían vivas durante días, incluso semanas, y eran las verdaderas responsables del contagio. Por tanto, esos cuerpos lanzados podían transmitir la peste indirectamente, porque transportaban pulgas infectadas adheridas a la ropa o al cabello. Su descomposición atraía ratas, que podían recoger esas pulgas y dispersarlas, y además, si alguno de los cadáveres tenía la forma neumónica de la peste, podía emitir aerosoles infecciosos durante un breve tiempo tras la muerte. A partir de entonces, Cafa se convirtió en un espejo del campamento enemigo. Dentro de los muros, la enfermedad empezó a propagarse con la misma rapidez con la que se estaba propagando fuera. Los muertos se amontonaban en las calles, las oraciones se mezclaban con los gritos y la peste, completamente indiferente, no distinguía entre genoveses y mongoles. Pero aquel gesto desesperado del Khan no solo selló el destino de Cafa, sino también el destino del mundo entero,
porque entre aquellos que huyeron por mar buscando escapar del horror, viajaba también ese enemigo silencioso que nadie podía ver y que muy pronto alcanzaría las costas de Europa. Los barcos genoveses se convirtieron en cápsulas flotantes de contagio. En las bodegas viajaban ratas negras que encontraban entre las sogas y los sacos de grano el refugio perfecto. En su piel, las pulgas infectadas con Yersinia pestis esperaban un nuevo huésped. La peste saltó de puerto en puerto oculta entre la madera y el trigo, impulsada por el mismo comercio que había dado riqueza al Mediterráneo. A finales de 1347, las primeras naves procedentes del Mar Negro arribaron a Mesina, en Sicilia. Los testigos contaron que los marineros ya estaban enfermos, con bubones oscuros y fiebre delirante. En pocos días, la enfermedad se extendió a Génova, Venecia y Marsella, y en cuestión de meses la peste había cruzado Europa. El resultado fue devastador. En solo 5 años, la peste negra acabó con más de un tercio de la población europea. Ciudades enteras quedaron vacías, los campos sin labrar y los cementerios desbordados. Y todo comenzó allí, a las orillas de las murallas de Cafa. Europa se llenó de incienso, plegarias y desesperación. Las procesiones de flagelantes recorrían los pueblos azotándose la espalda, convencidos de que el sufrimiento podía apaciguar la ira divina. Los enfermos eran abandonados en sus casas, selladas desde fuera con una cruz pintada en la puerta. Los médicos vestían túnicas negras y máscaras con pico de ave, intentando en vano protegerse de lo invisible. En todas partes se veía el mismo paisaje. Fosas comunes abiertas a toda prisa, monjes desbordados y familias enteras borradas en cuestión de días. El comercio se detuvo, las cosechas se pudrieron y los vivos empezaron a temer más a los vivos que a la muerte misma.